¿Qué tal todos? Mi nombre es Muria Music, bienvenido a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a mostrar cómo armé mi estudio de grabación en esta sala que ahora está totalmente vacía, y lo que voy a hacer es un tratamiento acústico para poder utilizarlo como mi estudio de grabación, mi estudio para producir y mi estudio para mezclar también. Como pueden observar un poco, si la cámara se los permite, la sala está completamente vacía, solamente tengo este televisor y tengo algunas cosas alrededor que luego iré moviendo la cámara para que vean. Para que estén claros y lo tengan en cuenta, el tratamiento que voy a hacer es para yo poder escuchar bien, más sin embargo no va a ser un tratamiento acústico para que no se escuche afuera o los vecinos o el ruido no entre. Con el tratamiento que voy a hacer acá, controlar un poco las reflexiones que normalmente se tienen en una habitación. Como productor musical, muchas veces buscamos tener la mejor escucha posible, y es verdad que no todos tenemos la posibilidad de tener un estudio súper caro de 1.000.000 de euros o dólares que esté tratado 100% bien. Y hoy este va a ser mi video de cómo yo lo hice y cómo yo armé esta sala como mi sala de grabación. Creo que puedo mostrarles un poco si muevo la cámara el espacio que tengo. Voy a intentarlo. Hay un desorden increíble. Tengo esa ventana acá, que es un balcón enorme. No tenía cortinas ni nada, así que decidí comprar una cortina gruesa, una cortina un poco pesada, para tratar las reflexiones que van a ir hacia ese vidrio, para taparlas. Tomé la decisión de poner mi lugar de escucha hacia esta pared y no quería perder como que el acceso al balcón que tengo ahí. Me voy a enfocar más que todo en lo que sería el tratamiento laterales, techo y de la pared. Estos son mis monitores. Me voy a salir un poquito de la toma. Mis monitores son estos JBL que los tengo desde hace tiempo. Son los que me han estado conmigo durante, yo creo que más de 7 años. ¿Qué necesitan para esto o qué hice yo? 1 metro, obviamente común y corriente. Hay otros que son digitales, que son perfectos para esto, que simplemente los pones así en la pared y te toman la distancia largo y ancho. El ancho de mi sala son 4,68 metros. En principio, y lo que debe ser mi lugar de escucha va a ser la mitad de eso. De largo mi sala hace 3,96 metros. Lo ideal es que la mesa, mi lugar de escucha, no esté tan pegado a la pared ni en la mitad del salón. Hay una teoría que se llama la teoría del 38%, y es que te colocas el 38% de la distancia de largo que es tu sala. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Yo voy a empezar a poner los paneles, los voy a traer. Lamentablemente, para el momento en que hice los paneles no los pude grabar, pero les voy a poner una foto para que vean cómo quedó. Empecemos primero con el posicionamiento de la mesa. Es una mesa que compré en IKEA, aquí en Francia, y antes, cuando yo vivía en Madrid, tenía otra mesa. Creo que ni siquiera tenía mesa, tenía estas bibliotecas que tienen su propio escritorio a veces y te sientas ahí, y ahí es donde empecé a trabajar. Para ser sincero con ustedes, ya las medidas yo las tenía hechas antes de empezar a grabar, y abajo dejé unas marcas puestas, no sé si logran verlo por aquí, unas marcas puestas en el piso para el día de mañana, cuando quiera nuevamente ponerme a limpiar o a recoger y tal, no pierda ya mi posición de escucha. Algo que hice yo fue que, como hay mucha reverberación en la sala, si escuchan, en la sala sin tratamiento, luego al final van a ver el resultado, cómo se va a escuchar. Como es cerámica o baldosa, de no sé cómo le digan ustedes en su país, también tengo una alfombra que va a cubrir lo que es el centro del estudio, donde voy a estar yo sentado para escuchar. Como les contaba, tengo mi alfombra. Esta alfombra hace 2 metros por 2,90 metros, 2 metros de ancho por 2 metros de largo. Luego de eso voy a pasar con lo que sería el posicionamiento de los monitores. Tienen que tener las mismas medidas de monitor a monitor y de los monitores a tu escucha, para que realmente escuches y tengas balanceada la escucha como tal. Hago un poco de cambio de posición de la cámara para que vean también desde otra perspectiva el espacio que tengo. Y algo que hice yo en esta alfombra, o algo que hice acá en el piso, no lo van a ver. Puse unos cinta adhesiva doble face, doble cara,
en una esquina para que no se mueva la alfombra, porque ¿sabes? Estamos aquí sentados en la silla, tal, te vas moviendo y la alfombra se va moviendo un poco y también mueve un poco la mesa. Tengo mis marcas en el piso de lo que es donde iría mi mesa. Nuevamente antes no había puesto la alfombra y bueno, y por eso ahora sí van a ver. La mesa iría aquí, que son los 2,34 m de la mitad de la sala. Y luego, momento porque soy un poco necio, si no queda entre las líneas que quiero. Pero aquí está mi mesa, dejando el espacio que les comenté con la pared, con la parte trasera, para evitar las reflexiones de los graves. Como les dije al principio, estos son mis monitores, mi JBL, monitores que me han ayudado un montón, me han servido un montón y siempre los he utilizado para producir. Estoy teniendo en cuenta las esquinas de la mesa, como veis que es mi punto de guía, y ahí ya muevo mis monitores hacia donde quiero que estén. Más o menos este sería la distancia entre ellos. De monitor a monitor hay 1,23 m, 1,24 m, y es lo que tendría que ver de aquí exactamente hacia donde yo voy a escuchar aquí sentado. Como les comenté, yo dejo una distancia de unos 30 centímetros de la pared hacia la parte trasera de mi monitor. Y ahora que viene, posicionamiento de los paneles. Por cierto, vamos a hacer la prueba de cómo se escucha la sala ahora. Este es el sonido de la sala sin los paneles, sin el tratamiento, ¿ok? ¡Tarán! Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 paneles que van a estar divididos en 2 en la pared, 2 acá, 2 en las esquinas y 2 arriba. Total están los 8. Y este panel mide 1,63 m, si no me equivoco. Aquí está el metro, perdón, 1,35 m, perdón, 1,35 m. Y dije 63 porque si no me equivoco mide de ancho 60. Por dentro puse la lana de piedra, la lana de roca que está aquí. Vean el grosor de la madera. La hice del mismo grosor de la lana, que es de 10 centímetros, perdón, de ancho la lana. Justamente adentro hay una lana de roca del tamaño de del mismo panel. Para la tela usé una tela normal, no es tan pesada. Acuérdense que es necesario para que el aire entre, para que pueda entrar el aire y el sonido y lo absorba. Nada, muchachos, empecemos a instalar los paneles. Yo creo que lo que más me va a costar va a ser los del techo. Vamos a instalar primero los de la pared y ahora busco los ganchos que puse en el techo, que creo que son unos ganchos muy buenos para esto. Lo vi en un video de Adam Audio, de la marca de los monitores. Adam no está patrocinando este video, pero Adam, si me estás viendo y me quieres mandar unos monitores, avísame que me hace falta. Voy a buscarlo para mostrarles lo que están en el techo. Tengo estos ganchos, si lo ven ahí en la cámara, se ven bien. Los ganchos son perfectos porque en la parte de atrás, no es pero en la parte de atrás de los paneles que van a ir en el techo, coloqué esto mismo para poder enganchar. Y este es perfecto, ¿por qué? Porque hice hueco primero en el techo, va aquí y puedo nivelarlos con esto, puedo subir o bajar. Recomiendo que lo hagan con las perillitas ya abiertas y en el momento que tengan los paneles arriba ya puedan cerrar o abrir según dependiendo cómo quieren que sea el nivel que estén tus paneles en el techo. Y nada, muchachos, vamos a empezar. Voy a mover un poco la cámara hacia acá. Ahí está mi controlador M Audio, que lo tengo desde hace años. Está
el que va en el techo, esto no va todavía, pero esto es lo que me refería. Aquí está el agujero, lo engancho ahí y va directamente en el techo. Va quedando. Tengo mis paneles de aquí atrás. Sé que más adelante estos monitores los voy a cambiar por unos más grandes. Vamos con el techo. Viene un poquito la parte más complicada del video, pero no morir en el intento. En el techo listo, viene el segundo. De hecho, no se lo comenté, pero pueden seguirme en mis redes sociales, @MuriaMusic en Instagram. Si te gusta este video que estoy haciendo, pues creo que es uno de mis primeros videos donde hablo a la cámara y le explico un poco lo que hago. Suscríbete, dale like, comenta y todo esto que pide la gente en YouTube, ¿no? Para poder seguir subiendo contenido a mi canal. Y nada, voy a dejar de hablar y montar el siguiente panel. Escuchen, no hay tanto eco como antes, como cuando empecé el video. Entre la alfombra y los paneles ayudan un montón. No está terminado al 100% la sala, lo sé. Yo creo que un home studio nunca va a estar 100% listo, por lo que les comenté antes, hay mucho trabajo a hacer. Si pudiera cambiar algo más adelante, cambiaría el piso, pondría piso de madera. Pero bueno, lo que me importa es que el lugar donde voy a escuchar, donde voy a producir, donde voy a grabar, donde voy a mezclar también, esté lo más fiel posible para mí. Ahí está el tratamiento acústico en el techo. Sudé porque en verdad fue un poco por el peso, más que nada complicado. Creo que realmente ahorita la actualización que haría, aparte de todo el tratamiento acústico que hice, el próximo cambio sería los monitoreos. Voy a instalar todo y al final les muestro cómo queda el estudio, ¿ok? Aquí voy con la sala terminada del estudio. Luces LED, porque no eres productor musical si no tienes luces LED en tu estudio. Estoy abriendo Pro Tools ahora en mi Mac. Ahora voy a hacer un paneo. Ahora me encanta cómo se ve. Espero que escuchen la diferencia que hay ahora en la sala. ¿Está 100% terminado mi estudio? Todavía no. Yo pienso que no está 100% como lo quiero, pero creo que voy por un 60-70% de lo que yo quiero tener como estudio de grabación. Pero estoy contento con el resultado, estoy contento con lo que tengo aquí. Bueno, como pueden ver, ya finalicé mi sala, mi estudio. Como dije al principio de este video, esta sala, este estudio la voy a utilizar para producir música urbana, para mezclar, para seguir viendo tutoriales, para crear, para tener mi espacio creativo aquí en mi casa. Creo que soy muy afortunado de poder decir que tengo mi propia casa y que por fin puedo tener mi propio estudio de grabación, mi propio estudio donde puedo producir sin propietario que me diga que no puedes abrir un hueco en la pared porque después tal. Y bueno, sé que muchos que se identificarán conmigo en ese aspecto. Siempre quise tener un estudio, ya luego iré colocando fotos de los
estudios que tenía antes donde trabajé. Si me preguntan, hoy en día 2026, ¿es importante, es necesario tener un estudio de grabación? Depende. Para mí sí lo es, porque más que importante es como que una meta que siempre tuve ya hace tiempo, desde que estudié producción musical, ingeniería de audio, que como creativo, creo que lo dije al principio de esta serie de videos, como creativo siempre quieres tener tu espacio, sobre todo si estás casado, tienes hijo, hija o vives con otras personas, siempre vas a necesitar un espacio donde concentrarte, crear sin interrupciones. Y eso fue prácticamente lo que yo creé aquí, un espacio para yo poder producir, grabar, seguir aprendiendo también. Algo que es muy importante, este video que yo estoy haciendo es para mostrarle cómo yo hice mi home studio, cómo lo trabajé, el tratamiento acústico, cómo está hecho. Yo lo que hice fue un resumen de todo lo que hice. Y bueno, muchachos, un montón de cosas. Así que gracias por acompañarme en esta serie de videos construyendo mi home studio desde cero. Yo soy Muria Music. A partir de ahora, ¿qué videos empezaré a subir? Empezaré a subir videos produciendo, haciendo ediciones de voces, de hip hop, de trap, de música urbana, editando voces, ecualizando, afinando, todo esto que hago yo aquí diariamente en mi estudio, sobre todo producción, cómo yo produzco, qué me inspira, qué no me inspira. Empezaré hablando de un montón de cosas desde mi punto de vista, mis procesos creativos. Gracias por todo, muchachos, espero se lo hayan disfrutado. Nuevamente soy Muria Music, suscríbanse, escriban, den like y nada, hasta el próximo video, nos vemos. Muria, make that beat that can.